Bueno, continuamos en esta mañana, son las 7:55, ya solo 5 minutos para entrar a nuestra segunda hora de programa y nosotros seguimos compartiendo contenido de información y recibimos ya nuestra primera invitada en esta casa, pues nos da gusto hoy hablar de la especialidad de la neumología, pero vista desde el punto de las orientaciones que se pueden brindar a propósito de que tenemos una nube del polvo de Sahara que por varios días nos ha estado afectando, pero que hoy en particular ya lo decía nuestra querida Denise y meteorología, claro que hoy tenemos nube del polvo de Sahara y eso evidentemente afecta a quienes tienen ciertas condiciones de salud. Así que de esto y mucho más vamos a hablar con la doctora Magdelaine Ceballos. Ella es neumóloga y hoy nos acompaña. Muy bienvenida. Hola, buenos días. Hola, doctora. Buenos días y sobre todo también gracias a ustedes, al equipo de producción y a esa población y a los televidentes que sintoniza el canal siempre a la misma hora y el mismo día. Para mí es un honor, un placer compartir con ustedes un tema tan interesante como lo es el polvo de Sahara. Tan interesante y sobre todo que nos afecta a una población que creo que también va increciendo, que está teniendo pues problemas respiratorios, porque antes se veía como algo que venía esporádicamente, ahora pues tiene temporadas bastante recurrentes, si se quiere, en el país. Cuéntenos, doctora, sobre todo a quiénes más afecta este polvo del Sahara. Bueno, realmente la población más afectada y más vulnerable es esta población de pacientes con patologías ya previamente conocidas o enfermedades coexistentes, sobre todo respiratorias, pacientes con asma, con estados alérgicos de cualquier tipo, pacientes con antecedentes de rinitis alérgica, alguna neumopatía en general ya previamente diagnosticada, neumonías, fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial de cualquier tipo. Evidentemente, cualquier condición dermatológica también puede verse exacerbada y los trastornos oculares de la misma forma. Esto debido a que, como bien sabemos, pues estamos hablando de una nube de polvo que proviene del desierto de Sahara. Esta nube de polvo no solo es polvo, sino que también está cargada por un conglomerado de partículas que pues pueden afectar de manera directa la salud del paciente, así como tal. Realmente es un fenómeno natural cuando hablamos de polvo de Sahara y por ende es un tema que tiene mucha trascendencia, claro, desde el punto de vista político, económico, igualmente social, pero sobre todo sanitario, ya que, como bien sabemos, incide de manera directa o indirecta sobre la salud de los individuos. Por ende, realmente tiene una repercusión sobre todo sanitaria. Ok, doctora, hablemos de las principales afecciones respiratorias, las que son más comunes en nuestro país y que de algún modo deben estar como muy pendientes de este tipo de condiciones así climáticas que pueden estarla afectando. Sí, verdaderamente que el asma, sobre todo, y no solo esto, porque ya en pacientes que no tienen antecedentes previamente conocidos, igualmente pueden verse afectados. Pacientes sanos pueden cursar, de hecho, con cuadros de hiperreactividad bronquial. Hablamos de hiperreactividad bronquial, aquel proceso o contracción exagerada y sostenida del músculo liso propio de las vías aéreas y que por ende puede condicionar en el paciente una aparición de tos, sensación de falta de aire, pero igualmente los pacientes con alergia en general puede exacerbar los cuadros de rinitis alérgica, sobre todo faringitis y demás. Sobre todo son afecciones de vía respiratoria alta en general, en su gran mayoría, pero igualmente los pacientes con una afección dermatológica previa, sobre todo de tipo alérgico, puede evidenciarse esta exacerbación de los cuadros cutáneos con urticaria, eritema y demás. A nivel ocular, igualmente puede haber conjuntivitis, irritación de la vista y demás. ¿Sí? Ay, wow, pero mira eso, conjuntivitis, que ya como que tenemos suficiente con el dengue que anda por ahí, ahora conjuntivitis. Y yo quisiera saber... personas con lentes, perdóname, que en estos días se protegen, que se están protegiendo. Con lentes y otras cosas, ¿no? No, y que es justo y necesario. Yo quisiera también pues tocar el tema de los niños.
en el caso, y lo digo porque he visto muchos niños que no tienen afecciones de que se aprietan, ni mucho menos, pero que ahora, en los últimos días, pues estamos viendo que comienzan a frotarse mucho los ojos, que comienzan a decir que me pica el cuerpo, sin tener esa patología previa. Entonces, esto trae consigo el polvo del Sahara, actualmente como lo tenemos en la República Dominicana, este tipo de sintomatología en los más pequeñitos. Sí, por supuesto que sí, no solo en los más pequeños, en la población general, ya que realmente cuando hablamos de polvo de Sahara no estamos hablando en particular de un tipo de partícula, estamos hablando de un conglomerado de partículas dentro de las cuales la más abundante es el polvo. Sin embargo, también tenemos algunos detritos orgánicos, tenemos también deposiciones antropogénicas, elementos en descomposición de plantas, de animales, de cadáveres, polen, esporas, múltiples partículas de hongos, microbios, bacterias y demás. Todo esto, por supuesto, que es más frecuente en pacientes que tienen ya una susceptibilidad previa, pero en aquellos pacientes que no lo tienen, bueno, pues también pueden tener repercusiones asociadas. Doctora, al hablar de todo este tema del polvo de Sahara, y si vamos un poco a hacer como un sumado al tema, una panorámica, está lo de la calidad del aire que respiramos y cómo está relacionado con nuestra salud. Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿cuán importante es nosotros hacer visitas a espacios llamados, por ejemplo, como pulmones de nuestra ciudad? Y me viene en mente de repente el Jardín Botánico, el Parque Mirador Norte, Sur, Este, estos parques que tenemos. ¿Cuán importante es que dentro de nuestra cotidianidad podamos implementar realizar visitas o igual ejercicios en zonas así, que son llamadas pulmones naturales? Bueno, mira, realmente esa es una pregunta muy interesante porque cuando está la nube de polvo vamos a tener un aire que está más denso, más cargado y sobre todo, pues en algunos casos, pacientes particulares, puede verse entorpecido el proceso de respiración normal. Sin embargo, la recomendación número 1 es que cuando esté vigente la nube de polvo, evitar durar mucho tiempo en espacios prolongados, en espacios muy abiertos, durante tiempo prolongado, porque verdaderamente vamos a tener una exposición más constante. Entonces, la recomendación número 1 es, en la medida de lo posible, durante el transcurso de la nube, pues estar en la casa y evitar, por supuesto, que tener tantas cosas dentro del hogar, porque todo esto también acumula polvo. Esta es la primera recomendación para pacientes, sobre todo, que tienen ya una patología previamente conocida, pero para la población general también es una recomendación de mucho peso. O sea que en estos casos realmente el hecho de que sea un pulmón, a pesar de esto, es un espacio muy abierto y por ende vamos a tener una exposición más directa con el polvo. Es decir, que quienes hacen ejercicios de manera casual todas las semanas. O recurrentes, sí. Sí, todos los días en los parques, quizás sobre todo para quienes tienen condiciones, en esta época en que tenemos polvo, es mejor limitar esa actividad física en exterior. Es mejor prescindir de ello durante el transcurso de la nube porque evidentemente vamos a tener un contacto más cercano y más directo. Y por supuesto que pues la sintomatología en general no solo depende de la exposición, sino del tiempo de duración con esta exposición, la cantidad de partículas a las cuales nos exponemos y también algo muy importante es el tamaño de estas partículas, ya que no todas son respirables. Es decir, para poder llegar o ingresar a la vía aérea deben tener un tamaño estimado inferior a 10 micras. Ahora bien, para llegar al pulmón tienen que tener menos de 2.5 micras. Entonces, por lo tanto, no todas las partículas llegan a nuestra vía aérea. Aquellas partículas que son más grandes, más bien afectan los tejidos corporales externos, como la piel y los ojos. Excelente. Por lo demás, si tienen el tamaño estimado, para ser un poquito más precisa, el tamaño ideal para poder alcanzar el pulmón, 2.5 micras o menos, 200 veces menos que el grosor de uno de nuestros cabellos. Wow. Sí, para poderlos respirar. Doctora, ¿qué otras recomendaciones? Ya tenemos esta que es la más importante, mantenerse retirado de los espacios aéreos abiertos cuando hay polvo de Sahara que está colocado aquí. ¿Qué otras recomendaciones podría darnos? Verdaderamente que la recomendación más importante de todas, y aquí es necesario abrir un paréntesis para dirigirme a aquella población de pacientes
con enfermedades respiratorias previamente conocidas. En el caso de mis colegas otorrinos, los pacientes con rinitis. En mi caso, pues, por lo general, los pacientes con asma, con algún tipo de neumopatía o con cualquier condición subyacente, cualquier enfermedad ya previamente conocida. La primera recomendación es adherirnos a nuestro tratamiento, adherirse al tratamiento que ha sido recomendado por su médico especialista. Eso es algo que tiene mucho peso. Mientras más controladas estén las enfermedades y las patologías de base, pues una mejor evolución, por lo tanto, tendrá el paciente. Igualmente el uso de la mascarilla es una barrera, es una protección que evidentemente va a limitar de manera directa el ingreso de estas partículas a nuestra vía aérea. Los pacientes que tienen afección ocular, el uso de gafas protectoras, pacientes con afección cutánea, protección de la piel, se ha sugerido también y se ha contemplado el uso de fármacos antialérgicos en aquellos pacientes que tienen ya un fondo alérgico previamente conocido de manera profiláctica o preventiva. Pero sobre todo la visita también de manera periódica con nuestros médicos especialistas, muy importante. Claro, claro, no automedicarse y la recomendación de lo que entiendo, de lo que leí, de lo que me comentaron. Correcto. Doctora, voy a hacer un cambio un poco del tema dejando ya un poco de lado lo del polvo de Sahara, porque qué valioso es tener una neumóloga para hablar de esto de saber respirar. Se dice, y es algo curioso, de que nosotros con el pasar de los años como que dejamos de respirar bien. ¿Es eso cierto, que perdemos la respiración de bebé que nos hace tanto bien? ¿Y cuán relacionado está ese saber respirar y respirar bien con una calidad de vida? Eso es correcto, ya que evidentemente los órganos con el paso del tiempo van perdiendo ciertos elementos, ciertas características. De manera anual disminuye gradualmente la función pulmonar del paciente, es decir, tu pulmón no funciona ahora al igual que funcionaba como cuando eras más pequeña y así sucesivamente. Ya en los estados de ancianidad es un poquito más comprometedor, ya que el corazón, no solo el pulmón, el corazón, el riñón, cada día funcionan un poquito menos, por lo tanto es verdaderamente correcto. Evidentemente no todos los pacientes evolucionan de igual forma, la medicina no es una ciencia exacta, pero lo más importante es acudir al médico especialista de manera constante para diagnosticar cualquier condición que pudiera estar exacerbando cuadros a temprana edad, por supuesto, y poder identificar igualmente cualquier condición que ya no haya sido esclarecida previamente. Pero, por ejemplo, doctora, y disculpe que le interrumpa, ¿una persona con rinitis tiene menor calidad de vida por tener esta condición? Sí tiene menor calidad de vida en el sentido de que es una condición, primero, que no se cura, el paciente siempre va a tener su rinitis alérgica, y por lo demás, pues, el hecho de tener congestión nasal, secreción nasal, no siempre, pero de manera constante y recurrente ya representa para el paciente una incomodidad. Por ende, sí, en cierto sentido puede afectar la calidad de vida del paciente. ¿Dónde la gente puede conseguir mayor orientación de usted, doctora Ceballos? ¿Cómo la gente puede pues también ir a consultas? Porque un neumólogo es también como, bueno, una aguja en un pajar aquí en la República Dominicana, o sea, y son muy demandados a propósito de lo que bien hablábamos con todo el tema de pospandemia y los casos de COVID, ahora polvo del Sahara. ¿Cómo la gente la puede conseguir? Bueno, yo estoy ubicada en la Clínica Altagracia los lunes y viernes a partir de las 2 de la tarde, martes y jueves a partir de las 8 de la mañana, en CLICIT lunes y viernes a partir de las 8 de la mañana y en CLIDERMES los sábados a partir de las 8 de la mañana. Excelente. ¿Y en las redes sociales está, doctora? Neumo Ceballos. Neumo Ceballos, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Ceballos por brindarnos orientación tan oportuna, como siempre decimos, a propósito de que está colocada esta gran masa de polvo del Sahara. Bueno, pues también tenemos las recomendaciones de los médicos, de los que saben, y bueno, pues a cuidarse, a protegerse, a quedarse mejor en casa y no exponerse en estos días para no tener afecciones que comprometan su salud. Correcto, pues muchísimas gracias de nuevo, doctora, y nosotros ahora continuamos con más del contenido. Esta efeméride que vamos a compartir me encanta
por esos seres humanos que en su tiempo de ancianidad, de ser mayores ya, pues nos brindan tanto amor, tanto cariño, Ay, son los sí, que me nos encanta. consienten. Estamos hablando de los abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos y lo compartimos con ustedes desde aquí. Un saludo para nuestros abuelos que están allí en sintonía.